Buenas noches. Hace poco más de una semana finalicé la entrega de mis 7 inicios compartidos para ustedes de mis 7 relatos de suspenso y terror. Fue una idea un poco loca de hacerles llegar mi obra, hacerles llegar ese pedacito de mí que he querido transmitir a través de la escritura. En varios de ellos, durante los comentarios, después de haber terminado de leer, em, sugerí o les comenté que iba a compartirles la lectura completa de los textos. Como ven, preparé una atmósfera un poquito tenue, lúgubre, nocturna, de silencio, como para poder cumplir ese compromiso que había hecho con ustedes, esa intención. Probablemente a muchos no le interese, pero de seguro hay alguien que sí. De seguro hay gente que sí quiere escuchar la lectura. A esas personas en YouTube, en Instagram, en TikTok o en el mismo Facebook, les agradezco su tiempo y los invito a continuar haciendo lo que están haciendo, simplemente a poner oído y a poner un poquitito de corazón y de valentía para escuchar lo que sigue. Les agradezco que se queden y les voy a agradecer sus comentarios, les voy a agradecer su reacción y les voy a agradecer enormemente que compartan esto y sigan esperando el próximo video. Relato número 7. La jauría. Aquel domingo, por más que Antonio intentó finiquitar todo temprano en su trabajo, recién a eso de las 5 o 6 de la tarde pudo iniciar su trayecto. Cuando le ocurría eso del retraso, se tenía que armar de paciencia, porque las 5 horas que lo separaban de casa no las podía rebajar con nada. A pesar de que ya era rutina para él, 2 semanas de laburo lo maltrataban lo suficiente como para solo querer llegar a su hogar, disfrutar a su familia y atender a sus animales, que más que animales parecían sus hijos, por cómo los quería y cuidaba. Desde que llegó a vivir ahí con Teresa, su esposa o pareja, como se dice popularmente, porque ambos son separados de sus respectivos matrimonios, pero aún no divorciados, ella lo espera ansiosa y preocupada por todo lo que tiene que conducir cada vez que le toca descanso. Aquella también es una rutina para ella, pero una rutina que no disfruta. Aquel verano fue distinto. Desde la llegada de Mota, el perro abandonado que una tarde apareció en su patio y que lograron salvar de morir de hambre, todo en esa casa fue distinto. Ese animalito logró ganarse los corazones de todos. Se hizo un lugar en esa familia no solo con su aparición moribunda y casi fatídica, sino que con su personalidad amorosa, amable y juguetona. Era un perro adulto, de unos 8 años humanos más o menos, pero en casa, con Antonio, Tere y sus hijas, parecía más bien un cachorro de algunos meses. Así lo veían todos y así Mota lo disfrutaba. Simplemente se dejaba querer. Antonio lo recuerda con pena. Cada vez que toma la salida de la carretera hacia el sector donde viven, vuelven a su memoria las innumerables veces en que Mota salía a recibirlo cuando llegaba a casa. Apenas oía el motor y veía las luces del auto, el perro se levantaba de su sitio favorito de descanso, en la salida de la puerta principal, sobre aquel trapo sucio que adoraba, y corría hacia el portón de acceso. Ahí esperaba, gemía y saltaba impaciente mientras Antonio acomodaba su auto para entrarlo en reversa.
Le resultaba imposible bajarse y completar la maniobra de estacionamiento sin antes saludar a su perro. Apenas abría la puerta, lo primero que asomaba por su izquierda y bien abajo eran los ojitos llorosos y los bigotes sucios de Mota, que apoyado sobre su pierna, pedía con insistencia ser subido a la máquina. Luego de acariciarlo y tras lograr abrir el portón, así todo sucio y embarrado como estaba, lo instalaba en el piso del auto a su costado derecho como copiloto. Mientras Antonio retrocedía atento a los espejos y la curva del camino, su perro no le despegaba la vista de encima, ni paraba de gemir y lamerle la mano. Con esos simples 30 metros de viaje, Mota era feliz, y Antonio también. Con solo ver sus ojos emocionados y la cola que no paraba de agitarse de lado a lado, todo el estrés y peso acumulado durante sus 2 semanas de trabajo se esfumaban. Era la primera y fidedigna señal de que ya estaba en casa. Antonio lo recuerda con pena, porque esa simple y reconfortante rutina, luego de la muerte de Mota, no se repetirá nunca más. Acciona el freno de mano y lleva la palanca de velocidades a neutro. Después de varias horas de conducción y algunos minutos de recuerdos de su fiel amigo Mota, Antonio llega a su hogar. Tras un par de segundos de enfriamiento, de relajar sus brazos y bajar la tensión de sus hombros, apaga el motor. Baja de su auto con cierta dificultad, producto del cansancio combinado con incomodidad y sudor. Reordena un poco su ropa, a la vez que se sacude de encima algunas migajas y restos del sándwich que se comió en ruta. Al levantar la vista, ve a su mujer parada en la puerta, esperándolo, ya mucho más tranquila porque ha llegado, pero incapaz de ocultar por completo las no tan buenas novedades que le tiene que comentar. En silencio, mientras olvida por fin su temor y preocupación por las horas de conducción de Antonio, esta vez completó poco más de 6, intenta armar en su mente la mejor estrategia para informarle respecto de lo que ha pasado en casa durante su ausencia. Hola, mi reina, por fin estoy aquí. Necesitaba llegar a casita. Antonio saluda a su mujer, con los brazos abajo y caminando lento se le acerca. Busca abrazarla para recargar sus fuerzas apoyando su cabeza abombada sobre su pecho blando, tibio, levemente perfumado. Hola, amor, qué bueno que llegó. Ella responde. Lo besa y lo abraza, recibiéndolo y acomodándolo bien apegado contra su cuerpo, consciente del efecto positivo que su abrazo produce en aquel hombre. Ya me tenía bastante preocupada. ¿Estuvo todo bien en su viaje? Lo sé, reina, y lo lamento, en serio. Sí, todo estuvo bien. Solo algo estresante por el tráfico del último tramo, pero anduvo bien en general. Manteniendo sus ojos cerrados, él le responde sin moverse de donde estaba acomodado. No tiene la menor intención de apartarse ni de abandonar ese abrazo tan acogedor, paraíso para todo hombre que llega al hogar donde lo esperan. Es tarde y el cielo se ve negro, nada estrellado. Fue anunciada lluvia para las próximas horas. Una nubosidad espesa y una temperatura relativamente baja la preceden. Abrazando a la pareja mientras se comparten su calor de bienvenida ahí, parados en la entrada. Finalizado aquel reconfortante minuto, ella toma la mano de Antonio y lo lleva dentro del hogar, dejando afuera el frío, la noche y la lluvia que ya viene. Ya, mi reina, cuénteme qué le pasó. ¿Qué la tiene así? Apenas estuvieron dentro de la casa, Antonio la mira y le pregunta. Pero comamos primero, ¿le parece? Respondió ella. Mire, la veo demasiado tensa y prefiero que usted esté bien y que libere su carga. Ya, cuénteme mientras comemos y veamos cómo solucionamos lo que haya que solucionar. ¿Sí? ¿Le parece bien? Sí, amor. Antonio llegó cansado de su viaje, pero no llegó ciego. Sabe, intuye desde el primer minuto que algo importante atormenta a su mujer y eso lo está empezando a incomodar. Durante la cena y luego de insistir que le informara, ella accedió. Lo que Teresa le dijo aquella noche mientras comían marcó para siempre la vida de ambos, pero sobre todo la de ella misma. Aquella conversación fue el punto de partida para la seguidilla de sucesos que, al ir armándose
como una maldita cadena del destino, terminaron con la vida de Antonio al final de esa misma semana. Nunca más volvería a conducir ni nunca más volvería a recordar a Mota. Aquella maldita cadena del destino lo dejaría, al final de todo, disfrutando de la compañía de su amigo canino allá, en algún lugar de la otra vida, lejos de su mujer y de su hogar. Contrario a lo que muchos pueden pensar al respecto, la lejanía del nuevo trabajo de Antonio lo acercaba cada vez más como pareja. Cada vuelta a casa era como un reencuentro luego de un viaje de meses. Gestos, miradas y atenciones que ambos se daban e insinuaban iban vaciando tantos te amo y te extrañé que ni cuenta se daban. Y es que darse cuenta de eso no era lo importante, sino la existencia de ese amarse y extrañarse mutuamente. Eso sí era importante. Aunque a Teresa le aterraba la idea de solo recordar la situación que tenía que comentar, luego de aquella cena, hablaron. Si bien es cierto que ella intentó evitar de mil maneras la conversación, su hombre la conocía muy bien y no iba a permitir que cargara con todo el peso de lo que había pasado. Teresa estaba feliz de verlo y así se lo demostraba, pero también la atormentaba recordar el miedo que había sentido la noche anterior y no lo ocultaba. Algo le decía que lo volvería a sentir muy pronto. Al recordar aquellos ladridos, algo en su interior se lo advertía. Estaba exquisita la comida, amor, comentó Antonio, mientras limpiaba su boca con su servilleta. Teresa le había preparado su comida favorita y no pudo evitar manchar sus labios con algo de jugo de la carne que acababa de comer. Gracias, mi cielo. Me alegro que le haya gustado. ¿Quiere otro poco? ¿Le parece? ¿Le apetece algo más? No, por favor. Quede más que satisfecho. De verdad que no, muchas gracias, le respondió. Ahora que ya comimos, quisiera que deje de hacer lo que hace y se siente acá a mi lado para que me cuente qué le aflige, ¿sí? Antonio no quería dilatar más el momento de la charla. Acomodó su plato y sus cubiertos hacia un lado de la mesa y bebió lo que quedaba de vino en su copa. Teresa por fin le comentó lo sucedido. Fue raro, amor. Lo que pasó fue en verdad extraño, dijo ella, al tiempo que rellenó ambas copas. La verdad que me asustó lo que pasó anoche. Me dejó harto preocupada. A ver, cuénteme, dijo él, agradeciéndole la recarga del elixir. Bebió un sorbo y escuchó atento el relato de lo sucedido. Durante la tarde de ese mismo domingo, un par de horas antes de la llegada de Antonio, Teresa había conversado con don Miguel, el cuidador del fundo. Este le había comentado respecto de los dos gatos muertos de la familia Pereira, vecinos de Teresa y Antonio, y que tenía extraviada a su perra Luna, que no la veía desde hace 2 días. Aquel señor le dijo también que de hacía varias noches que venía oyendo ladridos, a lo que Teresa le indicó que ella también los había oído. Aunque es bien sabido que en el campo los ladridos nocturnos son parte del paisaje sonoro, él le aseguró que esos ladridos no eran comunes en ese sector, que eran como enrabiados, violentos, y que no eran de esos ladridos de alerta que normalmente los perros producen cuando oyen algo. Él estaba seguro que esos eran distintos. Además, le dijo que cuando los oyó había salido a alumbrar y revisar los terrenos y como estaba demasiado oscuro la noche, no había podido ver nada y que solo había escuchado los ladridos que se escabullían entre los matorrales y la siembra. Eran varios los perros que oyó alejarse, más de 2, según él. Me preocupa mucho lo que me dijo don Miguel, mi amor, sobre todo por las gallinas y las crías de la Jenny. ¿La Jenny tuvo sus crías? ¿De qué me perdí, amor? Asombrado, Antonio procesaba la novedad. Sí, ayer en la mañana nos dimos cuenta. Yo creo que tienen casi una semana, pero opté por no contarte al tiro. La verdad es que quería darte la sorpresa, pero no de esta forma. Ya, tranquila, y descuide con eso de los ladridos que no pasará nada. Seguro son solo unos perros perdidos y ya luego se irán. No es primera vez que pasa eso, ¿sí? Lo sé, pero igual tengo miedo. Presiento algo, amor. Tranquila, reina, le repito. Son solo unos perros que luego van a volver al lugar de donde se escaparon. Ok, amor, trataré de no preocuparme mucho, dijo ella.
Oiga, mejor preocupémonos de los cachorros. La madriguera esa de verdad que no me da mucha confianza, ¿sabe? A mí tampoco me da confianza ese hoyo. No es muy buen lugar para que dejemos muchos días ahí las crías, ¿sabe? No hubo caso de que la Jenny los tuviera en otro lado. Se fue a meter igual ahí. Es todo un tema eso. Más tarde lloverá, y mucho. Y si sueltan el caudal del regadío por el canal de atrás, van a inundarse. Eso se lo doy firmado. El agua se les meterá hasta arriba. El hombre estaba en lo cierto. Se aproximaba una lluvia de al menos 36 horas seguidas. No sería gran cantidad de milímetros, pero sí serían muchas horas continuas de lluvia, lo que igual complica a muchos en el campo. Jenny, la perra que llegó a aquella casa un par de días después que hallaran muerto a Mota, escogió un pésimo lugar para recibir sus crías. No sería, no sería fácil un eventual rescate ahí, y en realidad no lo fue. Aquella noche, luego de cenar y ponerse al día con aquella charla de los perros, las cosas de la casa y algunos asuntos del trabajo y el viaje, la pareja por fin pudo descansar. Fue un descanso profundo y exhausto, porque a pesar de las preocupaciones que tenían cada uno y en conjunto, no dejaron pasar la oportunidad de saciar sus deseos de estar junto al otro bajo las sábanas. Esa noche se necesitaron más que nunca y se repitieron en incontables oportunidades cuanto se amaban antes de empezar a soñar. Las horas que alcanzaron a dormir fueron solo unas cuantas, tanto así que les parecieron un par de segundos. Un fuerte alboroto proveniente del gallinero los despertó alarmados. Los gritos de alerta y bramidos de auxilio de las gallinas hizo saltar del susto a ambos. Antonio, medio despertando mientras se vestía y se ponía sus zapatos, con una linterna en la mano y a tropiezos, salió corriendo para ver qué pasaba. Los gritos de las aves, para terror de todos, pero en especial para Teresa, se oyeron entremezclados con extraños gruñidos y ladridos. Eran los mismos que ella había oído antes, solo que ahora estaban mucho más cerca, al otro lado de su cerca y a metros de su ventana. Los perros están en el patio y dentro del gallinero, pensó ella. Como Antonio había salido hacia allá, de inmediato salió tras él. Intentó detenerlo, llamándolo, pero él ya iba doblando por detrás de la casa directo al gallinero, dando gritos y agitando el palo que tomó a la pasada. La lluvia caía a baldazos en ese minuto sobre Machalí, dando la sensación de que se trataba de un pequeño temporal. El viento no era tan fuerte, pero aún así empeoraba todo el escenario. Gruñidos, gallinas bramando y aleteando alborotadas, ladridos violentos, rabiosos, ladridos de hambre. Entre todo eso y la lluvia constante, apenas se oían los alaridos protectores del hombre. De pronto todo se calmó, excepto la lluvia. Cuando Teresa llegó donde estaba Antonio, lo vio parado en el borde del patio y con la vista fija en el camino que alumbraba con su linterna, directo al punto donde estaban los perros. Eran 4 y eran grandes. Él los miró, estaba agitado, con la adrenalina a full y enfurecido. Ellos, desafiantes y detenidos en aquel punto, ya no ladraron y también lo observaron. El contacto visual entre el hombre y los animales fue por lo menos terrorífico y duró varios segundos. No se gritaron ni ladraron mutuamente, pero sí en silencio se dijeron y advirtieron de todo. Amor, se está mojando, dijo Teresa, quien lo observaba desde el cobertizo, entumida y aún con su corazón a mil. Antonio la escuchó, sí, pero no reaccionó. La lluvia no daba tregua. Imparable, diluía fríamente su sudor y apagaba con cada gota la adrenalina que lo había llevado hasta ahí. Antonio se mantuvo por varios segundos inmóvil y en silencio alumbrando directo hacia el camino. Miraba la jauría frustrado, empuñando aquel madero como si fuera una espada y esperando, deseando volver a enfrentarlos. Él estaba seguro que sí llegaría ese momento. Eso lo asustaba, obvio. Eran 4 animales que no estaban jugando y que ya habían estado en su gallinero y habían matado y comido a varios de sus animales. De seguro iban a regresar, por lo que un eventual enfrentamiento era algo inevitable. ¿Cuántas fueron, amor?, preguntó, aún con la vista y la luz fija sobre la jauría.
dándose pequeños golpecitos nerviosos con el madero sobre su pierna izquierda. Estoy entrando al gallinero ahora, pero desde acá veo al menos 3 gallinas muertas, respondió Teresa. Déjeme confirmar. Hay muchas plumas y sangre esparcidas por todos lados. Tras un par de minutos, Teresa lograba contabilizar 3 aves muertas en el suelo y una cuarta que tomó en sus brazos agonizante, pero que lamentablemente murió antes que terminara la verificación. Acaba de morir la cuarta, amor. La tengo acá en mis brazos. Son 4 en total. Las otras se ven bien, aunque quedaron temerosas. Son 5 entonces, dijo Antonio. ¿Qué dice? ¿Cómo que son 5? Tú cuentas 4. Acá en el patio no hay ninguna. La quinta es la que tienen allá. Uno de los perros la tiene en el hocico. Nos mataron 5 gallinas por la cresta. Serían 5 entonces. Tendremos que enterrarlas. ¿O tiene otra idea usted? Pero venga bajo el techo, por favor, amor. No se moje más. La jauría huyó al trote y sin prisa. Antonio se dio media vuelta y caminó hacia el gallinero. Cabeza abajo, dolido y masticando la rabia, iba viendo y memorizando involuntariamente los múltiples rastros del ataque. Aquella incursión de los caninos había sido una masacre. Una que, por suerte, pudieron interrumpir a tiempo. De lo contrario, la cuenta final de animales muertos habría sido el triple, por lo menos. Eso él lo sabía bien. No, reina, no podemos enterrarlos con esta lluvia. Terminaríamos con pulmonía. Las llevaremos al canal de regadío y las lanzaremos ahí. El agua y la corriente harán el resto. Así lo hicieron. Las aves fueron depositadas en el portamaletas del auto, dentro de 2 bolsas plásticas. Lo paradojal de aquella difícil maniobra fue que debieron recorrer casi el mismo camino por donde se habían ido los perros. De hecho, al pasar por el punto en donde se detuvo la jauría para mirar a Antonio, vieron algunos rastros de plumas y sangre. Lograron verlos porque se bajaron del auto específicamente para eso, para revisar aquel sitio. Vieron solo plumas y sangre, no había cadáver. Esa gallina no solo murió producto del ataque, sino que además se la comieron. Tras lanzar los 4 cuerpos al caudal, retornaron a casa. Repararon el punto por donde habían entrado los perros y volvieron a dormir. Lo necesitaban. Al menos lo intentaron, porque un par de horas después llegó el día y debieron iniciar de nuevo su rutina. El informe meteorológico que predijo lluvias no tan intensas, para variar, se equivocaba. Desde pasada la medianoche que el aguacero no daba tregua. Antonio y Teresa lo pudieron experimentar de manera clara durante la reparación de la cerca. Al menos la predicción del viento sí había sido certera, intensidad moderada y no mucha velocidad. Asimismo, se había mantenido desde el día anterior. La mañana siguiente del ataque, Antonio inició sus labores poco después de que el sol indicara el inicio del día. Con lo de la nueva camada, sabía que revisar y atender esos perros le llevaría más tiempo, por lo que partió sus actividades liberando y alimentando a las aves. Debido al ir y venir de los recuerdos de la matanza, que medio interrumpió durante la noche, no pudo evadir el temor que lo invadió de descubrir otro escenario de muerte cuando llegó a verlas. Respiró tranquilo después de corroborar que solo se trataba de un temor suyo y que todo estaba, por decirlo de cierta forma, normal en aquel gallinero. Ya a punto de finalizar con lo de las aves y proceder con la verificación de los perros, escuchó a Teresa que se aproximaba conversando con alguien. Estando ellos a un par de metros del gallinero, los oyó mejor y se sorprendió al reconocer la voz del acompañante de la dama. Don Miguel, qué sorpresa tenerlo por acá, dijo Antonio, al tiempo que colocaba el cerrojo de la puerta de acceso y se aproximaba a su encuentro. Hola caballero, ¿cómo ha estado, vecino? Saludó don Miguel. Acá andamos, pues, con una novedad no muy agradable. Imagino que Teresa algo ya le contó, ¿no? Se estrecharon la mano. Claro que sí, pues oiga, eso mismito veníamos conversando. Perdieron 5 pajaritos, ¿verdad? Exacto, mi estimado. Fueron 5 las víctimas. A 4 me las mataron acá adentro y mire, venga por acá. A la quinta, a esa la mutilaron por allá. Y claro que le comieron, y claro que se la comieron, obvio, dijo Antonio, indicándole primero el interior del gallinero y después hacia el camino. Pucha, qué pena, vecino, mire, la verdad yo no ando nada feliz, oiga, dijo don Miguel,
haciendo una pausa, bajando su mirada y llevando sus manos a los bolsillos. Se podía ver que estaba algo tembloroso. ¿Se acuerda usted de mi perra Luna, la que tenía perdida? Sí, pues, sí me acuerdo de ella. Teresa me contó que la tiene extraviada hace varios días. ¿Supo algo de ella, maestro? Eso es correcto, Gancho. Varios días que la tenía extraviada. No se equivoca usted, vecino. Pero sabe, me la mataron, oiga. La pillé recién. Fue hace como una hora. Yo iba caminando, resulta que andaba haciendo ronda por el costado del canal que baja hacia el fondo de allá atrás, y me la encontré justo de frente, tirada en el suelo la pobre, oiga. Don Miguel seguía con la cabeza abajo. ¿Me está bromeando? ¿Cómo que se la mataron, don Miguel? ¿Le habrán pegado un tiro? Eso sería raro porque no escuchamos ningún balazo anoche. Lo único que se escuchó poco antes del ataque que tuvimos acá fueron muchos ladridos, pero le digo que fueron hartos, más que otras veces, contestó Antonio visiblemente intrigado. Pero ningún tiro, solo ladridos. Entonces, justo después de que el dueño de casa hiciera mención a los inusuales ladridos que habían escuchado la noche anterior, el viejo cuidador del fondo levantó despacio su mirada cansada, humilde, ahora humedecida por las lágrimas que ya avisaban su llegada. Antonio, tras percibir el silencio y el llanto que a gritos pedía salir del pecho del hombre, supo claramente que ningún tiro fue el que se llevó a la perra, fueron los ladridos. La perra fue mutilada por la jauría. Aquella mañana don Miguel no pudo contener las lágrimas. Su perra Luna, su fiel compañera de muchos años, había terminado destrozada a orillas de un canal de regadío y él no encontraba consuelo. Si bien es cierto, para cuando charlaba con Antonio y Teresa el animal ya había sido sepultado por él mismo, en su interior todavía tenía la impresión, la esperanza, de que la vería aparecer corriendo para pegarse a su costado y agitar su cola incansablemente. Tal cual como el viejo lloró tras su desahogo, Teresa también terminó soltando su temor acumulado. El episodio de la noche anterior había sido demasiado duro para ella. Antonio, mientras abrazaba a Teresa, los observó pensativo, frustrado e invadido por un fuerte sentimiento de venganza, pero sobre todo inquieto. Hubo un momento en que incluso durante su análisis introspectivo de lo que estaban provocando esos malditos animales, llegó a sentirse vulnerable en su propia casa. La lluvia continuó haciendo de las suyas todo el día. En todos los programas de televisión donde salía a colación el tema meteorológico, los presentadores de esos espacios eran blanco de un sinfín de bromas y reclamos por lo poco certero de los pronósticos. A eso de media tarde, Antonio miró hacia el interior de la madriguera y con cierta dificultad logró ver algunos cachorros que no parecían estar en malas condiciones. No los pudo contar con exactitud, pero las estimaciones hablaban de entre 8 y 10. Los veía bien desde la entrada, los que alcanzó a ver, pero le seguía preocupando el tema del canal de regadío que pasaba justo por la parte de atrás de su patio. Ya otras veces se había desbordado sin provocar más complicación que una pequeña empapada del patio, pero ese entonces no había animales cerca. Ahora sí. Ahora había al menos una decena de perros que esperaban inquietos, rezongando y chillando la llegada de su madre. Lo peor de toda la situación que se estaba dando, la lluvia que no paraba, la madriguera de seguro que se inundaría y los cachorros que habría que rescatar, era que, como si fuera la guinda que faltaba para terminar de adornar aquel pastel, se anunciaba por todos lados la aproximación de un segundo frente de mal tiempo que golpearía el fin de semana a la región, pero con el doble de intensidad. Desde la ventana de su casa, Antonio observaba hacia el punto donde estaba la camada. Teresa, al verlo inquieto y retraído, le habló. ¿Qué te pasa, amor? ¿Te preocupan los perros? Sí, reina, respondió él, sin despegar la vista de la madriguera. Pero si la perra los tiene bien cuidados, no he visto que los deje mucho tiempo solos, va y vuelve a cada rato. No me preocupa la perra. Miro ese lugar y no me imagino cómo podría sacarlos de ahí con lo espeso de esa zarzamora y la lluvia que no para. Además, ni siquiera han abierto sus ojos. Son muy pequeños todavía. Eso también complica bastante las cosas, ¿sabe? Sería difícil, ¿cierto? Más que difícil. Hacia el costado del canal hay una malla de alambre.
por el lado de acá está la zarzamora, y como remate de todo la madriguera debe tener varios escondites, o sea, sería un verdadero suplicio. Ojalá no siga lloviendo entonces, y ojalá no larguen toda el agua esos viejos que controlan las compuertas. Amor, esta lluvia no se compara con la que llegará en un par de días. Esa sí que será potente, agregó Antonio, aún inmóvil y observando. Su tono de voz era distinto. Ya no era explicativo ni preocupado. Ahora estaba asustado. Teresa por fin comprendió más a fondo la preocupación de Antonio. Tras caminar un par de pasos, se puso a su costado y le ofreció una de las 2 tazas de café que traía consigo. Él tomó la taza, bebió con cuidado el primer sorbo y abrazó a su mujer. Durante el resto de ese día no hablaron más del tema. Al caer la noche, luego de cerrar la puerta de su habitación, no hubo nada más que ellos dos y su propia intimidad. La lluvia, los cachorros, la posible inundación y por supuesto la maldita jauría quedaron fuera de aquel aposento tibio y pasional. Fueron solo ellos hasta las primeras luces del alba. Aquel pequeño temporal por fin amainó. La lluvia entregó sus últimas gotas durante la tarde del día anterior, dando paso a un frío incómodo que los acompañó durante varias horas. Para su pesar, aquella tregua climatológica no duró mucho. Solo fue más, solo fue más que una pausa para nada tranquilizadora. La tibieza típica, previa a una nueva lluvia, no demoró mucho en regresar. Transcurridos un par de días, la pareja no había observado ni oído nada extraño alrededor de la casa, de sus animales ni del entorno, salvo por una sola situación. No habían sabido nada respecto del cuidador del fondo desde la última vez que hablaron con él. Tras despedirse aquella mañana, don Miguel no volvió a dar señales de vida como acostumbraba. Verlo pasar por ahí montando a caballo y hasta antes de perderla escoltado por su fiel compañera, era parte de aquel paisaje. En los últimos días nadie lo había visto. De hecho, cuando le preguntaron a su mujer, la señora Carmen, ella respondió que la última vez que lo vio salir de casa iba lanzando maldiciones contra los malditos perros. Así le escuchó decir, y balbuceando palabras al aire que no alcanzó a entender. Dijo también que lo vio salir con su lazo, con un bolso de cuero y con algo más en la mano. Seguro que don Miguel se fue a pasar la pena con algún amigo al cerro. A él le gusta mucho ir para esos lados, ¿o no, amor? Es posible, Tere, dijo Antonio. El punto crítico está en que esos viejos nunca salen con mal clima. O se van antes o después de la lluvia. Y el viejo salió de su casa en pleno aguacero. Eso es lo preocupante. ¿Te dijo la vecina qué más se llevó el viejito cuando lo vio salir? No, no me dijo nada más. Solo lo que te comenté. Su lazo, un bolso y algo más en la mano. Eso me dijo. Y la verdad es que yo la vi harto preocupada. Y no es para menos, reina. ¿Por qué lo dices, amor? Conociendo a don Miguel, te aseguro que no salió de parranda, ni salió a tomarse un vinito por ahí, ni menos a pasear al cerro. Ese viejo salió a buscar los perros. Cuando conversamos se había calmado, pero cuando se fue me dijo, esto no se va a quedar así, vecino. Cruz pa'l cielo. ¿No le preguntaste nada más? No alcancé, reina. Caminó cabeza abajo, tirando palabrotas al suelo. Se montó en su yegua y partió al galope. Ahora, hay algo más que también me preocupa, y mucho. ¿Qué cosa, amor? Que eso otro que la señora Carmen le vio agarrar antes de salir haya sido su revólver. Estoy seguro que don Miguel anda armado, reina. Ese viejo anda armado. No creo que se vaya a suicidar porque le mataron a la perra, ¿o sí? No es eso. Imagínate si efectivamente el hombre salió a buscar a la jauría. Así como anda de afectado puede terminar hiriendo a alguien. Ojalá lo veamos o que alguno de sus amigos lo vea para que lo haga entrar en razón. Ojalá, pues amor, es buena persona don Miguel. Debe estar destrozado por dentro y también debe sentir mucha rabia por su perra. Eso es precisamente lo que me preocupa, reina. Las horas siguieron pasando como mudos testigos de la tensa calma que reinaba por esos lados. Teresa y Antonio buscaban seguir con su vida y su rutina de caza, de cuidado de animales y de arreglos y refuerzos, en su hogar, previo a la lluvia que se venía acercando. Aquella tensa calma les había proporcionado, al menos para poder bajar los niveles de temor y cierta incertidumbre, varias noches de silencio nocturno
sin oír ladridos o tumultos extraños. Así había sido al menos hasta la última noche, cuando nuevamente algunos ladridos y, para terror de ambos, algunos ruidos que parecieron ser balazos, rompieron la calma nocturna del entorno. Apenas amaneció, y haciendo caso omiso a la persistente lluvia que caía desde hacía varias horas, Teresa fue a ver a su vecina Carmen para tranquilizarla. Asumía que estaría desesperada por todo el escándalo que se había oído durante la noche, y al mismo tiempo para ver si tenía o no alguna noticia sobre su esposo. Alrededor de una hora después, Teresa volvió a su casa. ¿Cómo te fue, reina? ¿Averiguaste algo?, preguntó Antonio, apenas vio que entraba a la casa. Me fue bien, o sea, no tan bien. Resulta que la Carmencita no sabe nada. Lo único que me dijo fue eso de los disparos que escuchó anoche. Ella cree que fue don Miguel. La pobre está muy angustiada. No es para menos. Yo también lo escuché. Fueron 4 tiros, justo antes de que empezara a llover. Y algo me dice, reina, que la dama tiene razón, que sí fue don Miguel. Estaban en eso cuando Teresa, que se había asomado a la ventana luego de llegar, vio que algo le pasaba a la perra. Corría por todos lados muy inquieta, gimiendo y ladrando, mientras entraba y salía de la madriguera. De inmediato le comentó a Antonio y ambos corrieron hacia el patio. El peor temor de Antonio se había cumplido. La perra pedía ayuda desesperada porque la guarida se estaba inundando. Sin aviso previo, los señores que controlan las compuertas habían abierto las que daban alivio al canal principal de regadío, lo que saturó el curso de agua que pasa por la parte de atrás de su terreno. Coronando la situación de rescate que se acababa de activar, la lluvia que caía desde hace horas completaba para mal aquel escenario macabro. Desde la entrada de la madriguera lograron sacar en cosa de minutos los primeros 4 perros. Hacia el fondo, como a 1 metro de distancia, se veían otros 3, y hacia la izquierda, pero más hacia adentro, se oían otro par de gemidos, lo que daba un posible total de 9 crías. Tras asegurar a los primeros lejos del peligro y en un lugar seco, Antonio intentó ingresar por el frente, pero su contextura no le permitió internarse lo suficiente, logrando alcanzar solo uno de los 3 que tenía a la vista. Los otros 2 animales, desesperados y a ciegas, intentaban arrastrarse lejos del agua que ya los tenía empapados, errando el camino e internándose cada vez más en la madriguera, complicando aún más su rescate. No los alcanzo por acá, dijo Antonio, mientras retrocedía arrastrándose pesadamente. Tenemos 5 hasta el momento y acá llegó la Jenny a verlos. Vale, quedan al menos 4 más, o tal vez 5, pero ya no los veo desde aquí. Están demasiado metidos hacia adentro y el agua sigue entrando. Voy a ir por la parte de atrás. Yo intentaré tomar alguno por la entrada, dijo Teresa, luego de acomodar a la perra junto a los 5 rescatados. Antonio corrió a buscar su tijera de jardín y un alicate. Necesariamente debería apartar y cortar ramas, y lo que más le temía a él, cortar más de algún alambre. Teresa, luego de calmar algo a la perra, intentó acceder y dar alcance a alguno de los cachorros por la entrada de la madriguera, pero no tuvo éxito. En un minuto, luego de correr y dar la vuelta por el acceso que había en la esquina del patio, Antonio enfrentó la densa cortina de ramas espinosas y el caudal del canal de regadío que lo separaban de las crías. Después de analizar el escenario unos segundos, no tenía tiempo para evaluaciones demasiado complejas, decidió meterse al agua. De ese modo, gateando a contracorriente, se abriría paso para ubicar los gemidos. El dolor espinoso y sangrante, el cansancio, el caudal helado y la maldita lluvia, todo se mezclaba frente a él mientras oía los pedidos de auxilio de los perros. Se adentró más, los buscó, apartó y cortó ramas durante varios minutos y por varios sectores, hasta que finalmente los vio. Eran 4 cachorros a punto de ahogarse. Los tenía ahí, a nada de distancia, pero sin poder alcanzarlos. Tengo que cortar el alambre. ¿Me ayuda, reina, por favor? Espéreme, voy al tiro. Déjeme tomar al que viene hacia afuera. En efecto, uno de los restantes cachorros se arrastró hacia afuera lo suficiente como para que Teresa lograra tomarlo. Tras conseguir sacarlo, solo faltaban 3. Antonio, con medio cuerpo metido en la zarzamora y casi en cuclillas, posición que le quemaba y le hacía temblar las piernas, por fin pudo comenzar a cortar la malla de la cerca.
Cada corte se le hacía en extremo difícil por el mismo alambre. Era un alambre grueso. La postura incómoda que debía mantener, las espinas y la corriente que lo amenazaba. Ah, y sus tijeras, que no estaban muy bien de filo que digamos. Encima de todo eso, el sudor y su calor corporal, mezclados con la lluvia, la- le empañaban los cristales de sus lentes, estampando un tapón de vapor blanquecino delante de cada uno de sus ojos. Un par de minutos después, Teresa apareció. Ya, llegué. Con cuidado, amor, apenas pueda me los entrega. Sí, ya casi los tengo, dijo Antonio, arrastrando desde el fondo al primer cuerpo peludo y empapado que sintió y pasándolo a Teresa. 2 minutos después, había entregado el segundo. Faltaba el último. Para colmo de males, el animalito no cooperaba mucho. Se mantenía agazapado y muy adentro, gimiendo, pidiendo ayuda. No lo alcanzo, se quejaba Antonio, mientras intentaba abrirse paso cortando más alambre y tirándolo hacia el costado, buscando ganar espacio para meter más su brazo. Teresa no respondía. Por la cresta se sigue alejando. Apenas logro tocarlo. El temor de perder el cachorro lo tenía bastante alterado. Tere, ¿me escucha? Teresa no respondía. Antonio, medio dudoso por aquello, pero con su atención casi por completo metida en lo que estaba intentando hacer, no computaba el porqué del silencio de ella. De pronto la escuchó gritar. No vaya a ser una tontera, don Miguel, por favor. ¿Qué me dice, reina? Preguntó Antonio, extrañado y entre quejidos, sin entender nada y todavía metido entre las ramas y la cerca. Por favor, suelte esa pistola, oiga, exclamó ella. En efecto, el viejo Miguel había aparecido ahí, justo detrás de Teresa. Arrastraba un saco con algo dentro y tenía su revólver en la mano, y la mano le temblaba. Tenía una mirada agresiva, su expresión era de odio, de decisión. ¿Qué dices, amor? ¿De qué pistola hablas? Preguntaba Antonio, a medida que retrocedía medio enmarañado y casi acalambrado. Entonces, al volverse y lograr incorporarse, vio de golpe al viejo Miguel ahí parado, con aquel saco agarrado y su pistola empuñada. El viejo miraba fijamente los perros que mantenía Teresa en sus brazos, y la mano que sostenía su revólver le seguía temblando. Esos también tienen que morir, dijo el viejo, sin despegarle la vista a los perros y apuntándoles de manera errática con su arma empuñada. Aquí tengo a 3 de los malditos que mataron a mi perra. Los llené de balas a estos perros de mierda, gritaba, a la vez que levantaba el saco cargado y sangrante. Al otro maldito lo tiré al canal y el agua se lo llevó. Y ahí se acabó la jauría, oiga. Oye, viejo de mierda, cálmate, le increpó Antonio, que apenas lograba librarse de las ramas y espinas y avanzar unos pasos para salir de la acequia donde estaba metido. Váyase de acá, don Miguel, y no me apunte, oiga, gritó Teresa, apartando a las crías hacia un costado y retrocediendo un par de pasos. El viejo, que mantenía aquel saco bien agarrado y balbuceando palabrotas al aire, de pronto ya no apuntó errático, sino que decidido sobre los perros, sobre Teresa, que lo único que alcanzó a hacer fue girar hacia un costado y cerrar sus ojos. Oye, no, gritó Antonio, y de un salto se puso delante de ella justo antes de aquel momento fatal. Fueron 2 los disparos percutados que buscaban acabar, según el viejo Miguel, con la futura jauría. 2 disparos que resonaron y se mezclaron con temor, gritos y un llanto desgarrador cuyo eco de inmediato la lluvia silenció. La pareja cayó al suelo, a medias abrazada. Don Miguel, tras reaccionar y ver lo que había hecho, salió corriendo espantado con su saco sobre su espalda. Teresa gritó, se amarró a su marido y lo giró para ver su rostro, que despacio se dormía. Entre suciedad, agua de lluvia y barro, pudo ver las huellas de las heridas de bala y la sangre que brotaban por ambas. Llorando aterrada vio cómo aquella sangre, diluyéndose y escurriendo con la lluvia, lentamente teñía de rojo pálido el cuerpo de su esposo. El sacrificio de Antonio no solo permitió salvarle la vida a Teresa, sino que también a los 3 cachorros que faltaban rescatar. Salvó a los 3, porque justo antes de que la inundación lo alcanzara, logró sacar de la madriguera al último perro que faltaba, aquel perro que, mientras daba su último suspiro de vida frente a esos 2 balazos, mantuvo firme en sus brazos
protegiéndolo con su cuerpo, tal como protegió a su amada. Fin. Ese fue el relato La Jauría. Espero que les haya gustado, espero que lo compartan, espero que lo vuelvan a escuchar y espero que nos veamos en el próximo video para el próximo relato leído. Acuérdense, lectura completa. Víctor Manuel Arcaste, su escritor. Chao, se cuidan.